Comenzamos, enhorabuena para todos, pero enhorabuena muy especial para doña Teresita, que yo sé que nos está viendo hoy. Aquí está su hija Lucrecia Piedradita y nosotros felices, Néstor, de empezar este programa y sobre todo de hacerles una invitación. Antes de saludarlos a ustedes, yo voy a invitar a que los televidentes cierren los ojitos. Cierren los ojitos y se acuerden cuando tenían por allá 4, 5, 6 años, cuando iban y cogían las maticas de limón y las saboreaban, cuando les entregaban una lupa, cuando descubrían y les entregaban una brújula. El frijolito en la motica de algodón con 4 goticas de agua. Y todos los días usted iba y miraba ese frijolito y se quedaba a ver cómo es que crece, por qué crece, hasta dónde va a crecer. Y todo el tiempo, como niños, estábamos explorando, estábamos con curiosidad, necesitábamos saber cómo y el porqué de las cosas. Y yo no sé si ustedes sí lograron pensar en eso y recordarlo, pero cuando hablamos de esas cosas, inmediatamente nos transportamos no solo a la niñez, sino también a los grandes genios que existieron, universales, y uno de ellos es el polímata Leonardo da Vinci, que es el que vamos a hablar el día de hoy, que era un niño con curiosidad. El hombre más grande del milenio. El hombre del milenio. Declarado por una encuesta, un estudio, todos los científicos del mundo, el más grande del milenio, don Leonardo da Vinci. Y es que cómo no, mire, yo ahorita veía médico, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista y etcétera. Por eso es polímata. Por eso es polímata. Porque domina todas las ciencias. Creo que es el hombre más en ese campo. Yo creo que tal vez, bueno, no se le puede equiparar porque eran parecidos, pero no, San Alberto Magno. Y San Alberto Magno. Está ahí en el santo del día. Era otro portento, claro, era otro portento. Era otro polímata. Inclusive se dice que un grupo de alemán que se dedicó a estudiarlo, llegaron a una conclusión que para poder desentrañar todo lo que él escribió, todo lo que nos enseñó, se necesitarían 144 años para traducir todo el conocimiento que él compiló en una enciclopedia. No recuerdo cuántos tomos tiene, en todo caso es una cosa impresionante, pero son distintos, porque este era más desde lo intelectual, pero es que Leonardo, Lucrecia, gracias por estar aquí. Gracias, Néstor. Inmenso placer. Gracias. Leonardo era un hombre práctico. Leonardo era toque, toque y toque y toque y haga. No. Sí. Da Vinci, como ustedes... Perdón, ¿te provoca un cafecito? Listo, claro. ¿Con azúcar o sí. sin azúcar? Sin azúcar. Gracias. Qué Néstor. bien. Voy a ponerlo a hacerlo ya. Bueno, primero agradecer esta entrevista y sobre todo el saludo que le has dado a mi reina. Leonardo es considerado el hombre universal por excelencia porque sin duda tocó tantísimos estadios del pensamiento, del conocimiento, un hombre que, como lo describo yo y en la museografía que está planteada en la exposición Da Vinci 500, hay un capítulo dedicado a naturaleza muy importante porque la capacidad de observación, de exploración, de experimentación y de innovación la adquiere Leonardo en esa universidad a la que él asistió toda la vida, que fue la naturaleza, ¿no? Él entra al mundo de la ciencia, al mundo de la ingeniería a través de esta observación sobre la naturaleza. Entonces esto significó que fuese una persona que nos enseñó a ver con otros ojos, un personaje sin duda saturado de talento, de belleza. Como digo yo muchas veces, fue su gran biógrafo, y lo digo porque la manera de escribir y registrar cada uno de los días, claro, con su escritura especular además, era la manera de, sin duda, sentirse que era un elegido. Él estaba adelantado a su tiempo. El Renacimiento significa ese paso de dejar el teocentrismo y entrar al hombre como centro de todas las cosas. Y Da Vinci, junto con Miguel Ángel Buonarroti y Rafael de Urbino, pues conforman esa trilogía divina que sin duda pues fueron personajes, como digo yo, besados por Dios, ¿no? Estamos hablando del Renacimiento. ¿Cuándo empieza? ¿1100? ¿De qué época? Se asume que el Renacimiento comienza, o la Edad Moderna, mejor dicho. La Edad Moderna, que incluye ese primer periodo del Renacimiento que
comienza con la conquista de Constantinopla por Mehmed II en 1453 y paralelo a ese evento, Gutenberg inventó la imprenta. Son como los dos hitos que marcan ese paso, ¿no? Y la llegada de Da Vinci, me imagino que también ese es... Es que cuando eso ocurrió, Da Vinci ya tenía 1 año de edad, él nació en 1452. 1452, o sea que él fue producto de eso. Y a mí me llama mucho la atención y algo que yo quisiera que ustedes nos ayudaran a entender, y es que hay personas que dicen, no, es que yo solamente creo en las ciencias exactas, es que el arte es algo muy bohemio de unos, por allá de unos marihuaneros o por allá de unos locos, no sé, se imaginan un montón de cosas, pero entendiendo el mundo como nos lo ha enseñado de pronto doña Libe de Zulategui cuando nos hablaba de las proporciones áureas y entendiendo a Da Vinci, es que el hombre estudió matemáticas y todo lo que hacía en el arte era exacto y nos dimos cuenta que todo en el mundo está regido por matemática. Entonces no podríamos decir que el arte no hace parte de ser una ciencia exacta. Claro, bueno, ese concepto que tú mencionas, tergiversado sin duda, ¿no? Yo pienso que todos los días se cae más porque hoy tenemos artistas importantísimos, artistas que los museos están esperando 10 años una obra o colección o exposición. Es decir, el arte es una disciplina absolutamente seria. En el Renacimiento es importante que sepamos, en el Renacimiento Leonardo dice, el arte es una cosa mental. Lo que estaba haciendo Leonardo era desplazar el mundo, digamos, de la artesanía para instaurar el mundo del arte como una disciplina científica, así lo plantea él, o sea, él era un científico del arte. Entonces, para tú en el Renacimiento ser un artista tenías que ser un matemático, un geómetra, un arquitecto, un urbanista, un ingeniero. Por eso esa tríada del Renacimiento de arte, ciencia y técnica define no solamente lo que significó la entrada a la modernidad, sino la conquista de ciudades para construir ciudades para ciudadanos, de Leonardo abrirse al mundo de la ingeniería con inventos de los cuales hoy nosotros nos desarrollamos y nos movemos para el siglo XX y XXI. Entonces, o sea, los principios de muchas cosas de las que tenemos hoy, como lo hemos aprendido, como el helicóptero, ¿cierto? Y también, tristemente, algunas cosas de la guerra fueron principios que creó Leonardo en su época. Sí, claro, Leonardo... Y la ciudad ideal, tú lo mencionaste, también tiene como un prototipo de la ciudad ideal. Sí, bueno, Leonardo, sabemos, pues él nace en Vinci, en Anciano, que es una pequeña población en las afueras de Firenze. Su padre, él es hijo de un notario. El día de la inauguración de la escuela de verano de nuestra universidad, el alcalde decía que siquiera Leonardo se había escapado de ser notario, que era, pues las familias seguían por lo general, no lo decía de manera peyorativa, sino pues que el mundo tuvo la posibilidad de acercarse y conocer a este genio. Entonces, en la exposición que tenemos en el Polideportivo, en la Biblioteca Central y en el campus de la universidad, hemos desarrollado el taller del Renacimiento y allí está la maqueta, el prototipo que va a ser Leonardo de una ciudad ideal que la va a trabajar para Ludovico el Moro, el gobernador de Milán. Él había trabajado en Firenze, sí, los Sforza. Él había trabajado en Firenze para los Medici, que sabemos pues que eran los mecenas eran quienes impulsaban los artistas, los arquitectos, con ellos se construían las ciudades, ellos se convertían en hombres de la geopolítica fundamental, eran los inventores, eran los cocineros, los maestros de banquetes y festejos, que eso era fundamental en la época. Entonces tenemos ese concepto de ciudad ideal que lo va a plantear en Milán, porque ustedes sabían que las pestes asolaban poblaciones enteras, había mortandad tremenda. Entonces Sforza, Ludovico, le dice a Leonardo que plantee una ciudad ideal, y va a ser muy interesante porque esa ciudad ideal se resume en 3 pisos, y era primero conducción de las aguas negras para que rápidamente la ciudad pudiera no tener estanques o posibilidad de infecciones. Entonces, por donde se conducían los canales para que rodara rápidamente el agua, los canales por donde iría el segundo piso, el transporte, y el último piso estaba dedicado a la calidad de espacio público, que eso significa la ciudad para ciudadanos y la que los arquitectos todavía ahí está la maqueta. Estamos trabajando.
Ahí está la maqueta. Además había una condición, y es que se estaba pasando de la Edad Media al Renacimiento, y el concepto de burgo, o sea, el castillo donde vivían encerrados el señor feudal con sus sirvientes, más sus siervos que estaban alrededor, más los burgueses que eran los que vivían alrededor del castillo, que eran los comerciantes. Pues obviamente ahí se daban las condiciones ideales para que hubiese todo tipo de pestes. Pero cuando él comienza a concebir la ciudad, una ciudad abierta, un recinto amurallado, que es en todas las ciudades antiguas siempre hubo un recinto amurallado, y por fuera una periferia que se va expandiendo, pero que tiene que tener esas condiciones. Él lo que buscaba era justamente eso, que al llegar al foso de la ciudad amurallada, ahí se detuvieran todas las infecciones. Claro. Y por eso meter la tubería por debajo. Bueno, era una cosa impresionante. Pero quiero retomar algo que dijo Lucrecia ahorita, que estos genios, en este caso Miguel Ángel, Leonardo Y Rafael Urbino, resulta que tenían una característica, pero hubo muchos de ellos también. No, pues Botticelli, estaban todos. Ghirlandaio, el Verrocchio, que va a ser el profesor de Leonardo, Masaccio, Masolino, el monarca de la pintura, que es Piero de la Francesca. Bueno, era... No, pero lo traigo a colación es por esto, porque Ángel y todos ellos tenían unos conocimientos impresionantes. Lo que hizo Miguel Ángel con su escultura es una cosa impresionante. Bernini, lo que hizo Bernini en arquitectura. Claro. Es decir, ellos tenían que saber de todo, no era cuestión de pintar, pero la diferencia yo creo que la marca Leonardo, que tenía una característica, y es que Leonardo, ese genio, como buen genio, y la genialidad también es una forma de anormalidad. ¿Sí? Es una excepción. Se puede a la ser anormal regla. por encima o por debajo. Ajá. Y un genio vive en otro mundo. Por eso Leonardo yo creo que también debería decirse el inconcluso. Que Leonardo toda la vida se pasó pasando de mundo aquí, y nunca terminó una obra. Él mismo decía que nunca había podido terminar, por ejemplo, la Mona Lisa. Claro. Trajimos para la inauguración de la Escuela de Verano al Ahora sí, ya está el tinto. Ok, al curador del Museo Leonardo III de Milán, Mario Taddei, que es sin duda el experto internacional en Leonardo da Vinci, y Mario hablaba de una cosa muy bella, y es que Leonardo fue un copista, y la copia es fundamental, porque la copia es el referente, es el espejo en el que tú te miras, y Leonardo se dedicó a copiar muchísimas máquinas de guerra, a copiar muchos temas ingenieriles, y la manera de cuando tú copias, como digo yo, cuando el arquitecto dibuja, está aprendiendo a escribir bien. Si lo hiciera un comunicador, una persona dedicada a las letras. Es que este programa se pone bueno cuando huele a café. Sí. Cuando tomamos café. Por ejemplo, Leonardo se inventó el primer tanque de guerra que existió. La primera ametralladora de flechas, una ballesta gigantesca. Sí. Entonces Leonardo supo mirar la historia, reinterpretarla y rehacerla a su manera, dejando las bases para la ingeniería fundamental. Es que en la exposición podemos ver el puente oscilante, que podía ser una máquina de guerra porque aislaba ciudades, pero podía ser una máquina de paz porque conectaba pueblos y comunidades, ¿no? El tornillo aéreo, que es el principio de la navegación aérea. El león mecánico, que es el robot. Hablemos un poco de ese, lo tienen allí, tienen un modelo. No, y algo más. El piñón de la cadena de las bicicletas, en lo que se montó Egan Bernal y ganó el Tour de Francia, parte de un principio de Leonardo da Vinci, la cadena, el sistema de piñones para que la cadena pueda desenvolverse, que lo usan los tanques de guerra, la oruga. Eso es de Leonardo. Claro. Entonces, ahí estamos viendo en pantalla el tanque de guerra, donde él había hecho una observación muy juiciosa, por ejemplo, sobre la caparazón de las tortugas. Y Leonardo no solamente entonces sabe revisar la historia, sino que tiene la capacidad de asombro. Y yo pienso que eso se liga con esa introducción tan linda que hacías de los niños, ¿no? De cuando estamos niños y con qué nos animamos o qué nos emociona, qué nos apasiona. Y yo pienso que Leonardo siempre fue con ese
corazón siempre joven, pero sabiéndose a sí mismo brillante, porque sabemos que Leonardo conseguía puestos con los mecenas importantes, los hombres en el poder, los papas, y obviamente se llegaba a esto porque no solamente era inteligente, sabía entender y leer los problemas actuales. Cuando él se va de Florencia a Milano, él escribe una autopresentación. Entonces Mario Taddei decía que además escribió el primer currículum vitae, que es cómo la se hoja presenta. de vida que llaman. Sí, la hoja de vida, donde él decía, pues el mecenas de la época, Lorenzo el Magnífico, que era un hombre cultísimo, muy amigo de él, le da una carta de recomendación para el Sforza, y él la lee. Y dice, no, pues yo con esto no me dan el trabajo que yo quiero en Milán. Y escribe una carta muy especial, no sé si ustedes la conocen, donde él dice que no tenía par en la construcción de puentes, catapultas, demás dispositivos que no se atrevía a nombrar en ese papel, que sabía pintar, dibujar y que además hacía pasteles que no tenían igual. Eso también, no solamente es esa primera hoja de vida, sino que mostramos la capacidad de convencimiento, de confianza, que tenía, y de autoconfianza. confianza. O sea, no solamente era físico, bellamente, o sea, su físico era espectacular, muy particular, sino sí, que era absolutamente inteligente para saber llegar al poder. Giorgio Vasari, que es el primer crítico de arte. Ahí está, la carta. Giorgio Vasari, que es el primer crítico de arte, dice que Leonardo, ahí lo llamaba el celeste, ¿no? Porque era el hombre que podía conectar los universos, mientras que a Miguel Ángel Buonarroti lo va a llamar el divino. Lo llama el divino porque cuando Miguel Ángel atraviesa la puerta que había sido trabajada por concurso y le había ganado Ghiberti, la puerta del paraíso, Buonarroti la pasa y dice, esta puerta es tan hermosa que parece para ingresar al paraíso. Entonces Giorgio Vasari, el crítico, lo pone el divino, pero a Da Vinci lo llama el celeste porque sabía que él estaba conectado con muchísimos universos. Para empezar, es que yo creo que ahorita que estabas hablando de dónde nace esa campiña italiana es preciosa. Y él, me imagino que en su niñez perdía las horas enteras, invertía sus horas, sí, observando el vuelo de los pájaros. Él fue el pájaros. primer sí. ornitóptero, el primero en observar el vuelo de los pájaros, y de ahí salieron alas para que el hombre pudiera volar. Él hizo una escafandra para poder sumergirse en el mar, una campana. Pero ya antes lo había hecho otro, ya Demócrito de Abdera lo había hecho 282 años antes de Cristo. Alejandro Magno se sumergió en una campana de esas en el Mediterráneo, pero esta era ya una escafandra en el sentido literal de la palabra. Y Leonardo, con esa capacidad de observación, Leonardo fue el primero en hablar de los cuerpos cavernosos en el pene, que son al final de cuentas los cuerpos que permiten, al llenarse de sangre, que haya una erección. Y él fue el primero porque además, como curioso, anatomista, Claro. inclusive él le abrió el campo a Miguel Servet, el médico español que después indicó cómo era el torrente sanguíneo en el cuerpo, pero fue Leonardo el que le abrió ese campo, y a partir de ahí... Claro. Hablando con el decano de medicina y con el doctor Rodrigo Izaza, que es uno de los neurólogos más importantes, hablando del cerebro creativo de Leonardo, pues sin duda los dibujos de anatomía que tiene Leonardo son un manifiesto para los estudiantes de medicina. Y el doctor... Perdóname, y además por otra cosa, los haces, que llaman haces musculares, la forma como él describe los músculos, como los pinta, Claro. eso es una cosa impresionante. O cómo pinta él las ancas y las patas de los caballos para que puedan tener ese movimiento, es una cosa para que Claro. se pueda ver así. Bueno, los dibuja, ¿cierto? Con ellos es dibujo de anatomía, y nos decía el doctor Rodrigo Izaza que si se compara, por ejemplo, los dibujos del corazón, de abdomen, de los tejidos blandos, de la parte de los huesos, de los dibujos de Leonardo con un escáner de última tecnología, están absolutamente iguales. O sea, fue el único que tuvo que le dieron permiso de tener los cuerpos de los condenados, de personas ejecutadas o quienes morían en prisión y los ponían a disposición del hágale.
Y tuvo problemas con la iglesia por eso, claro. porque él tenía que hacerlo por la noche, por allá Para escondidas. estudiarlos. Sí, total, la disección de cadáveres, pero sabemos que ese cuerpo humano lo estaba relacionando con el vuelo de las aves, es decir, entendiendo el cuerpo nuestro o el cuerpo de los animales como un dispositivo que es posible rediseñar, y por eso accede al mundo de la invención ingenieril. Él aventuró la teoría de que las alas de las aves no eran nada más que los brazos de los seres humanos, que él no entendía cómo, pero por un proceso evolutivo se convirtieron en alas, pero eran exactamente la misma conformación. Sí, Estudió incluso todo. la invitación súper especial porque tenemos allí el ala de vuelo, el tornillo aéreo y una colección bellísima de toda la evolución de la aviación y de la conquista del espacio con naves espaciales del doctor Francisco Restrepo. Entonces vamos a encontrar allí un Leonardo contemporáneo. Enseguida vamos a mostrarles una nota al respecto. ¿Cómo era que decía Tagore? Si era Tagore que decía, cambia tu conocimiento por sorpresa, por... No me acuerdo. No lo recuerdo. Tenemos que estar, yo creo que de alguna forma... curiosos, tenemos que tener esa capacidad de sorpresa, de Tati, asombro, de motivarnos con las cosas que vemos y preguntarnos para qué están aquí, no solamente por qué, porque siempre queremos decir por qué, sino para qué y para qué nos sirve todo eso. Si fuéramos a mirar cuál es la diferencia entre las otras especies y el hombre, las otras especies están hechas para lo que necesitan, lo que llaman especies acabadas. Están hechas para eso y para eso funcionan, ¿cierto? El hombre no. Pero si no hubiera sido por la curiosidad, jamás habríamos hecho nada, no habríamos llegado a la luna. Claro. Es la curiosidad, el motor de todo es la curiosidad. Un loco como Demócrito de Abdera que dice, bueno, si allá en Silesia un poste clavado muestra una sombra y aquí resulta que en este pozo un determinado día no produce ninguna sombra, es porque esto tiene que ser redondo. Pues es decir, unos locos que sin eso no habríamos podido encontrar. Y Leonardo creo que fue el más grande de todos esos. Y no creer que el conocimiento ya está, sino tener más y más y más ganas de saber. Curiosidad. Estamos hablando de Leonardo da Vinci a propósito de los 500 años y de la Escuela Saberes de la Universidad UPB, que tiene una exposición maravillosa y a la cual los vamos a invitar más adelante. Escuela de Verano Saberes UPB 2019 Da Vinci 500 es la tercera edición del programa institucional de la Rectoría que tiene la universidad como una estrategia de fortalecimiento y visibilidad internacional. Para esta edición quisimos vincularnos a la red internacional de homenajes a Leonardo da Vinci, al hombre universal por excelencia, en su mirada interdisciplinaria del mundo. Entonces es así como nosotros en Escuela de Verano estamos recogiendo esa faceta del ingeniero, del arquitecto, del artista, del humanista, del científico, del médico, y eso lo podemos ver de una manera transversal en los distintos momentos, tanto académicos como la exposición Da Vinci 500 que van a encontrar en Escuela de Verano. Esa persona que siempre estuvo buscando soluciones a su entorno a partir de distintas disciplinas, desde la naturaleza, desde la observación profunda, desde el análisis de esas realidades que lo atravesaban y que le dieron vida a sus códigos y a sus dibujos. Esos códigos y dibujos son los que hoy inspiran a la universidad a tener una exposición en la que podamos plasmar ese pensamiento del hombre renacentista, pero con una actualidad y una proyección de futuro. Entonces, por eso encontramos en Escuela de Verano Saberes UPB 2019 esa mezcla entre un recordar quién fue Leonardo da Vinci, cuál fue su legado, cuál fue su aporte a la humanidad, pero traerlo con esa perspectiva de futuro que nos permita seguir leyendo esos códigos y esos dibujos para dar soluciones a problemas actuales de la sociedad. Bueno, ¿por qué Leonardo da Vinci? Realmente la interdisciplinariedad que maneja la Universidad Pontificia Bolivariana a través de sus distintas áreas del conocimiento, sus escuelas, facultades, sus distintos centros e institutos, consideró que un personaje como da Vinci representaba esa interdisciplinariedad de la universidad.
Hemos preparado un espacio de la universidad para brindarle a nuestros visitantes locales, nacionales e internacionales distintos espacios que reflejen esa interdisciplinaridad de Da Vinci. Entonces, además de tener reproducciones orientadas por el Museo Leonardo III, nuestro aliado internacional, también tuvimos la invitación a artistas contemporáneos que han tenido una ascendencia, o que más bien Da Vinci ha tenido una ascendencia sobre ellos y sobre su obra, y es por eso que encontramos una exposición muy diversa. En Exposición Da Vinci 500 hay un elemento muy atractivo para las distintas generaciones, es la sala interactiva. Nosotros del Museo Leonardo III tuvimos la licencia durante la exposición para tener los códigos, 6 de los códigos digitalizados de Leonardo da Vinci en realidad aumentada, elaborados por Mario Taddei, experiencias en las cuales los visitantes pueden armar el ala de vuelo, entender la última cena, pero también UPB Virtual, nuestra dependencia experta en tecnología, ha diseñado unas experiencias interactivas que pueden vivir los visitantes. El aprendiz de Leonardo, a través de esta experiencia y de este desarrollo tecnológico, Leonardo da Vinci nos enseña a tocar piano. Hay una experiencia de carrera de máquinas donde los visitantes tienen la oportunidad de competir en las máquinas que Leonardo da Vinci tenía de la época. Ser parte de la obra es otra experiencia, y tenemos otra experiencia interactiva que es el Creativity Tour, que es como a través de realidad aumentada la gente hace un recorrido por la ciudad ideal de Da Vinci. Esta exposición Da Vinci 500 cuenta también con la elaboración de ingenieros de la Universidad de Arquitectos de máquinas como el carro campana, el puente oscilante, la ciudad ideal, el león mecánico. Son experiencias que fueron diseñadas por nosotros a partir de la tutoría del Museo Leonardo III. Bueno, esta exposición esto es de categoría mundial, esto no es ni siquiera parroquial, ni de Medellín, ni de Colombia, esto es de categoría mundial, porque es que además reproducir todos esos artilugios que hizo Leonardo, eso no lo va haciendo fácilmente cualquiera. Pero aparte de eso, yo no sé si podríamos entrar ya a hablar un poquito sobre Leonardo pintor, porque yo creo que todo el mundo, cuando se habla de Leonardo da Vinci, todo el mundo dice el pintor, ¿cierto? Pues el que no conoce realmente el recorrido de Leonardo da Vinci, entendiendo que él es el precursor, por ejemplo, es el tornillo aéreo, que es el precursor del giróptero, que apenas Juan de la Cierva vino a hacer el helicóptero en 1927. Pero, a ver, miremos la imagen que nos va a mostrar Anita. Mira. No es Anita. Hay una imagen de una Madonna, yo no sé si es de Leonardo, una Madonna en donde el niño aparece con un helicóptero en la mano, como esos que uno encuentra en las ferias, que es con una cuerdita, jala la cuerdita y se eleva. Sí. Más o menos. Esa es la idea, no sé si sea de Leonardo, pero en todo caso, Leonardo fue el precursor de esto. Pero quería, y desde antes del programa le estaba preguntando a Lucrecia, algo que para mí siempre ha sido intrigante, fascinante. En todos los cuadros de Leonardo, yo no creo que no haya uno solo en donde no aparezca esa expresión tan enigmática. Siempre hay un personaje que está señalando hacia arriba, así. Siempre. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Por qué? Bueno, sobre esa simbología se ha dicho mucho. En la que yo más confío es la que un profesor mío en Firenze nos decía, y era que era la síntesis del Homo de Vitruvio, que ustedes saben que lo va a reinterpretar de aquel que había hecho el arquitecto romano. Ese Homo de Vitruvio, ya lo vamos a ver, el hombre de Vitruvio. Que significaba el cuadrado, el mundo terrenal, y el círculo, el mundo divino, ¿no? Ese símbolo de Leonardo es ese contacto de él decir, estamos el hombre como centro de todas las cosas, pero seguimos conectados con esa divinidad, ¿no? Sería un poquito más o menos como analogía, pongámoslo de esa manera, de lo que hace Miguel Ángel en la creación cuando Dios y el hombre se tocan el dedo, ¿algo así? Sí. Esa conexión. Yo no había hecho esa conexión, pero sí es absurdo, porque los dos están significando lo mismo, ¿no? Que hay algo que da vida o que hay algo celestial hacia arriba. Mira, y esto me llama mucho la atención, y alguna vez nos explicaba también doña Libe que
en esta imagen podemos aprender que desde la mano, o sea, de esquina a esquina, de mano a mano, cuando nosotros abrimos los brazos, esa es la medida exacta de nuestra altura, o sea, de nuestra estatura, exactamente. Y entonces nosotros nos decimos, ¿por qué nos sentimos imperfectos? ¿Por qué nos vemos imperfectos si nosotros somos exactos, perfectos? De la barbilla a la frente, La proporción áurea. la proporción es exactamente 6 veces hacia abajo en el cuerpo. O sea, ¿cómo es posible que gracias a eso nosotros nos hemos dado cuenta que hay unas proporciones y que somos perfectos también? Explícanos esto de... Bueno, el hombre de Vitruvio es, digamos, esa ecuación conceptual de ese paso del teocentrismo al antropocentrismo, en esa figura que les hablaba del círculo, del cuadrado. Pero además está trabajada bajo el concepto del número de oro o del número de Dios, la proporción áurea, que era la unión perfecta entre las matemáticas y las artes de un número que lo podríamos decir está relacionado con la ecuación de los pitagóricos para definir la belleza. La belleza en términos de proporción, de simetría, de equilibrio, el número de oro como ese número que civiliza, aquello que significa mesura, simpleza, es decir, es la definición perfecta de lo divino y de lo humano, ¿no? Y yo creo que esa es no tanto la definición, sí lo es, pero más la comprobación. La comprobación. Claro, de porque que es a así través es. del canon, Exacto. ¿cierto? De la medida matemática para expresar que somos herederos Que de cualquier esa obra pueda divinidad. tener esa proporción. Claro. Esa proporción. Y que, por ejemplo, ahí, no sé si Anita nos puede pasar otra vez esa imagen, no sé qué tan cierto sea, o pues me imagino que con esas proporciones sí lo es, que si uno cogería un compás desde el ombligo, que es exactamente nuestro centro, y lo pasamos alrededor, nos da ese círculo exacto y perfecto pasando por las manos y los pies como están ahí abiertos. Claro. Pero ahí es donde también casi que se puede encontrar la cuadratura del círculo. Claro, Así es que dice, ahí. la cuadratura Sí. del círculo. Mira el cuadrado. Ahí está. Y no, pero entonces el ejercicio bello de la exposición Da Vinci 500 que tenemos es que tenemos un hombre de Vitruvio en distintas medidas para que ustedes vayan y Para guardar esa probemos proporción ver a si- escala. Sí. A escala. Bueno, Para pero hay otra comprobar. parte que yo creo que ese es quizás de lo más fascinante y enigmático. Podríamos ahorita inclusive con Anita buscar registros de algunas de las obras en donde siempre está apareciendo con el índice marcando hacia arriba, como señalando hacia arriba. Pero también sabe que yo pienso que también esa es una forma como de decir que las ideas vienen así, ¿no? Vienen de Dios. También, exacto. Sí, como, es decir, porque él era un tipo profundamente creyente, a su manera lo era. sea, Porque él él era un inclusive llegó a hombre de tener fe. problemas con la Inquisición. Sí, él era un hombre de fe, más no un hombre que practicara la Religión. religión y que estuviese ahí distinto. Era al más hombre. espiritual que religioso. Sí. Ahora, hay algo que lo distingue, creo que después de 500 años, no sé, soy neófito en esto, no sé, como decía un amigo mío, tengo el más erudito desconocimiento. Sí. Es que nadie ha podido igualar esa técnica del esfumato. Sí. Del Sí. esfumato. La pintura. Y por ejemplo, cuando ves la Mona Lisa no tiene cejas, los labios no están pintados. Pues, qué A bueno ver, que entremos el en esa parte. esfumato es la técnica que desarrolla Leonardo y la aplica por primera vez en la Virgen de las Rocas. Recuerden que la Virgen de las Rocas, él pintó dos, las pinta desde Milán, una está en la National Gallery de Londres y la otra está en el Louvre. Importante que ustedes se animen a visitar la exposición porque allí tenemos un pintor y dibujante de altísima gama, como digo yo, que es Jesús María Aristizábal, un joven que está todo el tiempo haciendo una performance en sala de la Virgen de las Rocas. A ver, la Virgen de las Rocas, vamos a verla en un instante, espérate, verás. ¿Y entonces? Entonces, lo especial es que el esfumato que era difuminar las superficies, los planos, para que no se dieran choques fuertes entre, por ejemplo, si estamos hablando de la Gioconda, de la Mona Lisa, ella en un primer plano, la relación con el paisaje, con la perspectiva del fondo, pues todo fuese un continuo, ¿sí? Claro. Entonces, esa es la belleza del esfumato, que la va sin duda a desarrollar Leonardo. Y pues la forma como se difumina la sombra
y la luz sin que haya contornos delimitados perfectamente, sino por sugerencia, como Y yo una especie creo de que- sugestión. Y que se mire que sugiere. yo creo que por eso es que no sabemos, por ejemplo, en la Gioconda, la Mona Lisa, no sabemos si se está riendo o está seria. No podemos como interpretar sus gestos porque no tiene cejas. Con porque- otra característica, Claro. tengo entendido que dependiendo del ángulo de la luz, ahí está la Virgen de la Roca. Sí. Ahí es donde Esa es por de su primera vez primera. experimenta con... Con el esfumato, sí, esa es la primera obra. Y bueno, ¿qué características tiene además toda la pintura que decía Néstor ahora de Leonardo? Está inscrita en la composición clásica por excelencia del Renacimiento, que es la composición piramidal. Ahí ustedes pueden ver si trazamos un triángulo de la Virgen. De la ahí- corona de la Virgen. Sí, Hacia hacia los costados vemos perfectamente esa construcción piramidal significaba esa ecuación de proporción, de simetría, de equilibrio, es decir, de belleza, ¿no? Y se ve también en la Última Cena. Claro, está en la Última Cena, porque la Última Cena podríamos decir que es una secuencia de pirámides, porque él dibuja por tríos cada uno de los apóstoles que está allí. Entonces aquí vemos claramente, pero además lo sorprendente... La sensación de profundidad, Sí. el efecto de luz allá donde se ve como esa especie Al de fondo, entrada la a una roca. gruta. Impresionante. Y mire el dedo también del angelito que está No, abajo. y miren ustedes, cuando yo doy la conferencia sobre Leonardo es cómo este hombre a partir de la bidimensionalidad es capaz de entrar en la tridimensionalidad y es esa mano de la Virgen. Miren que esa mano sale de ese espacio bidimensional, las sensaciones de que está fuera Esa de ese sombra de la plano. palma de la mano. Claro, el ángel que vemos a la derecha es de una sutileza. Recuerden que él sale del taller del Verrocchio, que era el maestro suyo, porque precisamente el Verrocchio le encarga que pinte un ángel y cuando llega de pintar ese ángel, que es el bautismo de Cristo, el Verrocchio le dice, tú has pintado eso, ya no tienes nada que hacer aquí en el Andate taller. que aquí ya no tenés nada que Ya hacer, aprendiste. hombre. Y entonces Leonardo pues no va a hacer mucha pintura, no va a trabajar muchísima pintura, pero sin duda son manifiestos. La Gioconda es un manifiesto de la pintura, lo es la Virgen de las Rocas, lo es el cartón preparatorio de Santa Ana, la Virgen y el Niño, que es la que ahorita mencionabas, que es muy claro el gesto, lo mismo el gesto del San Juan Evangelista, en ese cartón preparatorio donde uno también ve esa idea de la tercera dimensión, con esa encrucijada, esa maraña de líneas, de claroscuro, de esa mirada de la Santa Ana. Mira, aquí vemos la que está en el Louvre, que es el San Juan, que se dice pues que es Salai, uno de sus El modelo de- asistentes. Sí, El modelo. el modelo de Da Vinci, pero además esa belleza que inaugura Inclusive también. se parece a la Mona Lisa también, su cara, su rostro, ¿no? Fueron las Algunos dos obras, fueron algunos las dos inclusive. obras que él nunca quiso entregar. O sea, le encarga a Francesco del Giocondo el retrato de su esposa, él nunca lo entrega. Sobre esa obra hay más de 40 capas de pintura en la que Leonardo va a trabajar. ¿Qué significa la Mona Lisa? Significa la consagración de un retrato en primer plano, la aplicación mágica de la técnica del esfumato, pero sobre todo de la conquista, que ya es, digamos, la cúspide del Renacimiento, que es la perspectiva, ¿no? Mira, si pudiéramos ver el cuadro, pero el cuadro completo, pero de todas maneras, mira, aquí por ejemplo, no tiene cejas, no tiene cejas. Y mira cómo se difumina, por ejemplo, el labio inferior, que Claro. no tiene una línea. Es esa obra. Y perdón, y es que hay otra característica que quería anotar ahora. Los que saben pues, mucho de esto, como Lucrecia, leí alguna vez, que dependiendo del grado de inclinación de los rayos que se reflejan sobre el rostro, mírala ahí, ella te sigue con la mirada donde quiera Claro. que vas. Y si la miras desde una perspectiva, tiene cara de angustia. Si la miras desde otro lado, tiene una cara de sorna. Si la miras de otro lado, tiene una cara dramática. ¿Es así, cierto? Sí, sin duda es esa obra que te sigue con la mirada, es el enigma que hay en su mirada, que hay en su sonrisa, en la posición que ella tiene y sobre todo en ese trabajo de geografía que es el paisaje de Ese es el fondo, esfumato. donde él verdaderamente aplica todo el conocimiento de la perspectiva y esa belleza de una luz que parece pintada a las 4 o 5 de la tarde.
y que sin duda esta dama es la rockstar de la historia del arte, como digo yo. O sea, tú vas al Museo del Louvre y todo el tiempo el museo te está diciendo, aquí no te puedes ir sin ver la Mona Lisa, y entonces hay miles de cartelinis y bueno, es una obra, piensen ustedes, a la que más de 12 millones de personas llegan anualmente a mirarla, que junto con el Guernica es la que más se ha reproducido mecánicamente, ¿no? Muy bien. ¡Mua! Los queremos mucho. Chao, chao.